Una crisis monumental se cierne sobre el planeta, al tiempo que la militarización invita a pensar en los peores conflictos. Pero aquí hay una guerra monetaria que no es entre países, sino entre los dueños del dinero y la población. Tú, yo, tus amigos, tu familia, todos están en la mira de un conflicto que ya advierten los más prestigiosos periódicos económicos del mundo y que la élite entiende en lo más profundo que será la forma de avanzar concentrando todas las propiedades que quedan. La Reserva Federal de los Estados Unidos está en el corazón de esta historia. Y recordarás todo lo que te contamos en nuestro documental sobre la Fed, uno de los más completos que encontrarás en español, pero quien te explicará todo lo que ocurre ahora con candente actualidad y probablemente nunca hayas escuchado ni en la radio, ni en la televisión de tu país, ni en otros canales de YouTube es Nicolás Martínez Laje. Así que quédate a escucharlo hasta el último minuto, porque su información vale la pena. Comenzamos. Este video va a funcionar como una suerte de update al video que realicé el 9 de diciembre alertando sobre la próxima crisis bancaria que iba a ocurrir en 2024. En particular, en aquel video marqué en el almanaque, marzo de 2024, hace apenas unos días. ¿Y por qué? Porque era la fecha donde se retiraba el programa de financiamiento de liquidez para los bancos estadounidenses. ¿En razón de qué? Para hacer un breve comentario y traerles a la memoria qué era lo que estaba pasando. La suba de tipos de la Reserva Federal, esa suba salvaje realmente que hicieron, iba generando pérdidas en los valores de los títulos de los bonos que tenían los bancos en cartera. Eso se tradujo en titulares enormes, que salían en los medios sobre pérdidas no realizadas de los bancos. Ahora, recordarán, el año anterior, Silicon Valley Bank empezó con un rumor de Peter Thiel, el ex socio de Elon Musk, que difundió en las redes sociales ¿qué anda pasando con la liquidez de Silicon Valley Bank? Entonces, los bancos, ante un evento de una corrida donde tengan que salir a entregar efectivo a los clientes, la propia naturaleza de los bancos hace que sean insolventes. El sistema está hecho de esa forma. Entonces, para evitar que ocurriera una catástrofe con el sistema bancario estadounidense, la Reserva Federal, a través de la FEDIC, lanzó este programa de financiamiento que en aquel video mostramos cómo los medios mainstream hablaban de no pasa nada, los bancos son seguros, no hace falta, y por el otro lado mostrábamos la realidad que esos préstamos que estaba dando ese programa estaban creciendo a un nivel parabólico prácticamente. ¿En qué consistía el programa? Si un banco tenía una necesidad de liquidez para responder a salidas de depósitos, la FEDIC, a través de ese programa, le recompraba los bonos con pérdidas que tenían los bancos a valor nominal, al valor a la par, que se llama el valor del bono. Es decir, si un bono de $100 estaba cotizando a un precio de mercado de 60 y el banco tenía que salir a liquidarlo con una pérdida fenomenal, nosotros, el capitalismo, digamos, el capitalismo de Estado actual decía, no, amigo del bancario, vení, que nosotros te lo compramos a $100, no importa el precio de mercado y demás, te cubrimos de cualquier pérdida, cualquier problema que tengas de liquidez, para salvaguardar el sistema bancario. Eso era el programa, y el programa se fue efectivamente este 14 de marzo de 2024. Ahora, imagínense, lógico, que no era que cuando apagaran el botón el 14 de marzo a la tarde, los bancos iban a caer en dominó. Por supuesto que no. Va a pasar, y guarden estas palabras, va a pasar, al igual que pasó con Silicon Valley Bank. Cuando empiece a haber un rumor, alguna noticia, algún problema que dispare la salida al rescate de depósitos de los ahorristas, van a empezar ahí a caer. Y en el fondo de la cuestión hay dos aspectos. Uno que ya se está haciendo público, que lo vamos a ver con la cantidad de noticias que les preparé, que es respecto a las hipotecas comerciales, no a las hipotecas residenciales como fue en el 2008, sino que en esta oportunidad hipotecas de oficinas comerciales, que tras las medidas que todos recordarán en 2020, hola BlackRock, está habiendo una crisis gigantesca en ese sector. Y el otro tema es el tema que yo vengo en particular señalando hace un montón, que son los derivados.
Y ahí necesitan unirlo con el video que mostré sobre The Great Taking, la gran toma. ¿Qué es lo que hay detrás de esa movida, ¿no? De la digitalización de toda la economía, la tokenización, el mercado de derivados y su posible caída. Y por último, bueno, esa reconfiguración, reestructuración del sistema financiero internacional. Así que empecemos a hacer un raconto de la situación, todo ilustrado, ¿no? Fíjense la inteligencia artificial como imagina una crisis bancaria en 2024. Pero bueno, vamos a ver todas las noticias que les separé para entrar en sintonía, en contexto con qué es lo que está ocurriendo y cómo los medios lo están tapando o lo están suavizando. Fíjense, empecemos por acá. Acá tenemos en la pantalla, para hacer un poco de alarde, podemos decir, la cotización de Bitcoin, ¿no? Vamos a seleccionar acá en esta famosísima página TradingView la vista de la evolución del precio. El video que hice yo lo publiqué el 9 de diciembre. Imagínense, ¿no? Acá. Si el mismo día que vieron el video, o capaz que el 10 o el 11, hubieran salido a comprar, ¿no? Comprar este activo financiero, al día de hoy hubieran tenido una ganancia del 56%. Yo en ese video me referí a tres cosas. Me referí a las criptomonedas, me referí al oro, ¿no? Vamos a buscarlo. Bueno, y acá tenemos el gráfico del oro, la misma lógica. Si hubieran visto el video cuando se publicó, bueno, el oro lo hubieran comprado el lunes 11. Vamos a ver, rango de precios, lunes 11. Hubieran ganado un casi 9% desde esa fecha, ¿no? Menos, por supuesto, menos que el Bitcoin, pero vamos a también rastrear el porqué de esa subida fenomenal de Bitcoin, ¿no? Que hay detrás de esa subida. Pero lo cierto, y acá aprovecho para hacer una aclaración, nunca aconsejo para ustedes, nunca le hagan caso a los youtubers y demás sobre consejos de inversión. Jamás. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un perfil de inversor diferente y la realidad es que los youtubers, inclusive la mayoría de estos que se dedican a análisis de los mercados y demás, tienen intereses, tienen sponsors y demás. Entonces, les pueden decir qué comprar y qué no comprar con un interés respecto a los sponsors que tienen, pero nunca les van a decir cuándo salir, que es una de las grandes claves del mercado, ¿no? Digamos, cuándo salir de la inversión. Así que dicho eso, yo en ese video, a forma general, no como un consejo de inversión, hablé del oro, hablé de las criptomonedas. Bueno, realmente tuvieron un rendimiento notable. Pero volviendo a lo que les decía, fíjense, para poner un poco de contexto de todas las cosas que pasaron, desde que hice ese video, ¿no? El Reino Unido entró en recesión. Los elevados tipos de interés y la inflación han ejercido presión sobre la economía de los hogares y las empresas, lo que en pleno año electoral complica la tarea de los conservadores en el poder, esto es, en el Reino Unido, publicado por Ámbito Financiero. También Reuters dice, 21 de febrero, el pesimismo económico de Alemania se profundiza con el recorte de las previsiones de crecimiento. ¿Todo por qué? Por el mismo asunto, la subida de los tipos de interés sumado al endeudamiento, a la caída de la actividad comercial y en caso de Alemania o Europa y demás, bueno, también el gasto militar que se está viendo a través de la guerra que ocurre en Ucrania. Pero fíjense, CNBC dice, la economía de Japón cae inesperadamente en recesión afectada por la débil demanda interna. Entonces, Alemania, Europa, Reino Unido, Japón. Acá, la Agencia Internacional de Energía, dice el economista, espera un 2024 de sobreoferta de petróleo por una demanda que se hunde a un ritmo acelerado. Seguimos con los problemas económicos. Y CNBC dice, la deuda nacional de los Estados Unidos aumenta en $1 billón de dólares aproximadamente cada 100 días, ¿no? Esto en el contexto, 1 de marzo publicado, en el contexto de inclusive
el programa electoral que se viene, la carrera electoral, con el presidente Biden habiendo propuesto un presupuesto que lleva la deuda de los Estados Unidos a más del 100% de su PBI. O sea, poniendo en contexto, crisis, ¿no?, o debilidad económica en Estados Unidos, crisis o debilidad económica en el Reino Unido, en Alemania, que es la locomotora tradicional de Europa, en Japón, bueno, y China. Ya hemos hablado en numerosas ocasiones los problemas, rescates a inversores, al sector inmobiliario en particular y demás. Entonces, a ver, sumado a lo que dice la Agencia Internacional de Energía, que va a haber poca demanda por petróleo. Si hay poca demanda por petróleo, estamos hablando, señores, de poca producción, poca industria. El petróleo, la energía es lo que mueve la industria. Entonces, fíjense cómo se multiplican los problemas por todos lados. Acá una publicación de Substack, a la que yo suelo referirme bastante, The Naked Emperor, que suele tener muy buenas noticias realmente, un análisis muy, muy bueno, dice, vamos a traducirlo: el sistema bancario estadounidense ya no es sólido ni resiliente, según la Reserva Federal. Noticia que publica acá este analista el 9 de febrero de 2024. Ahora, fíjense lo que encontró, que es fenomenal realmente. Dice, el Comité Federal de Mercado Abierto, parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, celebra 8 reuniones periódicas cada año. Las actas de estas reuniones se publican 3 semanas después de las decisiones políticas. Sin embargo, antes se publicó un comunicado de prensa. Desde marzo de 2023, o sea, hace un año, cuando arrancó la crisis del Silicon Valley Bank, cada comunicado de prensa de la Reserva Federal ha comenzado su segundo párrafo con la siguiente redacción: el sistema estadounidense es sólido y resistente. Sin embargo, la versión de 2024 publicada recientemente tiene algunos cambios interesantes. Y acá pueden ver el gráfico, ¿no?, el Word con las modificaciones que le han tachado. Ahora, interesante es esto. Fíjense, se ha eliminado después de un año intencionadamente el segundo párrafo que comenzaba tradicionalmente con que el sistema bancario estadounidense es sólido y resistente. Se pregunta, ¿deberíamos preocuparnos por esto? Significa que el sistema estadounidense ya no es sólido y resistente, y dice, cerrando la breve nota, es una pregunta retórica porque ya todos sabemos la respuesta. Y desde el 9 de diciembre en particular en este canal venimos diciendo, va a pasar esto. Y fíjense, para que unamos las piezas del puzzle. ¿Se acuerdan cuando hace unos cuantos videos les mostré esto, ¿no? El mapa, el rastreador de conflictos globales del CFR, del Council on Foreign Relations, que es, aprovecho, ¿no?, es el original, el OG de los think tanks globalistas. Vean el documental que hicimos sobre Carol Quigley y el libro Tragedia y Esperanza. Pero bueno, este rastreador de conflictos globales, fíjense la cantidad de problemas. Inestabilidad en Venezuela, la situación con Guyana, la crisis en Haití, la situación en Centroamérica, en México, problemas con la violencia criminal, Medio Oriente, en África, la situación en Ucrania, por supuesto, la situación en toda Europa con una escalada del conflicto militar o la inversión en armas, los ingresos a OTAN y demás. Por supuesto, en China con el tema de Taiwán, los AUKUS tratando de armar una nueva OTAN, sumando en el Pacífico, sumando a Japón, llevando armas. Realmente el mundo es un hervidero. Me cuesta no caer en el facilismo de retrotraerme, por ejemplo, a la circunstancia de la Primera Guerra Mundial, donde tenés problemas económicos serios por todos lados, tenés problemas políticos y conflicto caliente con armas, demás, enfrentamientos en varios puntos del mundo, y encima tenés una banda, ¿no?, la autodenominada, autoproclamada élite, llamando donde pueden a una reformulación de las instituciones de Bretton Woods, incluido el sistema financiero internacional, y ahí latente el surgimiento del modelo tecnocrático con identidad digital, cuentas y dinero digital para todo el mundo. Ahí, como elegí de título, bueno, ¿cuál será
el cisne negro que detone toda esta tensión acumulada que está en todos lados. Realmente eso no lo podemos saber. No lo podemos saber. Puede ser algún movimiento que se vaya de las manos en alguna frontera europea. Puede ser algún movimiento en Taiwán que se vaya de las manos. No lo sabemos realmente. Pero lo cierto, señores, es que el mundo está entrando en un nivel de conflictividad. A lo que se suma lo que vengo diciendo desde el principio. La muy frágil situación económica que podemos titular el colapso del sistema Fiat, ciertamente, ¿no? Una muy débil situación, estabilidad o basamento, fundamental, ¿no? Un muy débil análisis fundamental de las economías mundiales a lo largo de todo el mundo. Entonces, explicado el contexto, vamos a ir con un par de noticias específicas sobre el tema bancario. Acá Jerome Powell dio una entrevista a principios de febrero a 60 Minutos. Fíjense lo que dice: estamos tomando dinero prestado de futuras... Bueno, ahí lo escuchaban a Powell. El camino de la deuda es insostenible. Nosotros no nos metemos, dice la Fed, no se mete en la política fiscal, en el gasto del gobierno. Recuerden que cada dólar que requiere el gobierno estadounidense o lo saca de los contribuyentes o se lo pide a la Reserva Federal. Todo en última instancia es deuda contraída contra la Reserva Federal, una institución de un carácter bastante oscuro, como hemos tratado en otra oportunidad y demás. Hemos hablado en reiteradas oportunidades de los derivados. 5 bancos de Wall Street poseen 223 billones de dólares en derivados, el 83% de todos los derivados, ¿no? El 83% de todos los derivados. Imagínense qué bancos son, ¿no? JP Morgan, Citi, etcétera, etcétera, ¿no? Los bancos de siempre. JP Morgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley y Citigroup. Así de fácil. Lo hemos dicho, acá está la verdadera cuestión sobre el tema financiero económico de los bancos. Ahora, esta fue una noticia del 6 de diciembre de 2023, cuando justamente, ¿no?, los Big Five, estos bancos que estoy mencionando, fueron a la Comisión Bancaria del Congreso de los Estados Unidos a hacer algunas declaraciones, a pedir, opinar sobre las regulaciones, así como funciona el sistema. Associated Press decía en ese momento: los directores ejecutivos de los bancos más grandes del país advierten que las nuevas regulaciones podrían dañar a la economía. ¿Cuáles eran estas regulaciones? Las exigencias de capital. Querían aumentar la reserva de capital, la reserva de efectivo que tenían que tener estos bancos para justamente responder ante cualquier eventualidad que pasara o que llegara a pasar ante alguna corrida bancaria y demás. Ahora, ¿qué dijeron estos muchachos, los dueños de todos los derivados? No, pará. No me hagas tener ningún tipo de reserva en caja, porque yo cada asiento contable, cada dinero que creo, que invento de la nada, a partir de los préstamos, no de los depósitos, ya lo hemos hablado de eso, cada dólar que me invento de la nada a través de los depósitos de nuestros clientes, yo los mando al mercado de derivados, me apalanco 10, 20, 2.000 millones de veces y estoy haciendo el negocio de mi vida. Este circo, ¿no? El juego de la silla, ¿no? El juego de la silla económico, donde cuando se apague la música, el que se quede sin la silla se va a ir al demonio, a menos que salga Powell y compañía a rescatarlos, como ha pasado tantas veces y como apuestan que irá a pasar nuevamente. Esa es la cuestión de lo que ocurre. Acá GBN, Great Britain News: el cierre de sucursales bancarias en los Estados Unidos llegará a 1.300 para fin de año. Fin de año, ¿no?, de 2024. Lista completa de las sucursales ya cerradas. Fíjate, los bancos, incluidos Bank of America, PNC Bank, continúan cerrando sucursales, lo que supone un duro golpe para los clientes. Más de 220 sucursales bancarias cerraron en Estados Unidos en los 2 primeros meses de 2024, según datos oficiales del gobierno estadounidense. Esta lista, liderada por Bank of America, a quien hemos contado en otra oportunidad, viene en la cabeza, bien arriba con los derivados, bien arriba también con las pérdidas no realizadas sobre los bonos del Tesoro. Bueno, y fíjense en la misma entrevista en 60 minutos lo que decía Powell respecto a
las hipotecas comerciales. Fíjense. Entonces ahí tenemos dos puntos súper importantes respecto a esto que estamos diciendo. Primero, espero que haya quiebras, consolidaciones, caídas bancarias. Lo espero. Dice, las hojas de balance, los balances de los bancos grandes no tendrían tantos problemas con esta situación de las hipotecas comerciales. Pero otra cosa son los bancos pequeños y los bancos regionales, que seguramente van a tener problemas, van a tener que fusionarse, consolidarse, concentrar más el sector bancario en los Estados Unidos. Y recordarán que es exactamente lo que anticipamos cuando pasó lo de Silicon Valley Bank, que esto era una maniobra para consolidar el sector bancario. Ahora, esto que decía Powell, de que en realidad las hipotecas comerciales están concentradas, o donde quienes más expuestos están son los bancos regionales, ¿es cierto? Bueno, fíjense, no, señores, no es cierto. Wall Street on Parade. Los datos de la FEDIC contradicen al presidente de la Fed, Powell. Muestran que los problemas inmobiliarios se han disparado en los bancos más grandes de los Estados Unidos, no en los bancos regionales más pequeños. Y fíjense ciertamente que el gráfico es más que nada, más elocuente, imposible. A ver, me voy a correr yo de ahí para que lo vean. Esta rayita que se va en forma parabólica son los activos de los bancos grandes relacionados a hipotecas comerciales. A ver, está parabólico, Powell. ¿Dónde mirá los bancos chiquitos cómo están? Nada que ver con lo que está diciendo el presidente de la Fed. Acá, ámbito financiero también, ya más cerca en el tiempo, esta nota publicada el 1 de marzo, Wall Street inquieta por la crisis inmobiliaria, pero inmobiliaria comercial. Se vende una torre de oficinas por $1. La irrisoria oferta de venta de una torre de oficinas en Manhattan preocupa al mercado, no solo inmobiliario, sino también al de valores, al mercado accionario. Algunos ven la operación del fondo canadiense que se desprendió de este edificio como una señal siniestra. Porque ahí está una de las claves. Si hay una corrida inmobiliaria comercial, repercute en los balances de las empresas y eso a la larga repercute en el mercado de valores. Un mercado de valores que está concentrado como nunca en las empresas tecnológicas. Fíjense si no este gráfico. Este gráfico dice el peso, ¿no? La concentración de las mayores empresas dentro de todo el índice del Standard & Poor's. Apple por sí sola representa más del 7% que cualquier acción desde 1980. La mayor concentración en décadas del mercado. Acá lo titula Yahoo Finance. El S&P 500 está más concentrado que en décadas. Esta es la conclusión a la que se ha llegado. Y fíjense, The Japan Times dice: el aumento del S&P 500 indica una burbuja o un mercado alcista, examinando los paralelismos entre el mercado actual y la burbuja tecnológica de los años 90. Ahora, si vos tenés un mercado concentrado, 7 compañías, las 7 magníficas, las vinculadas a inteligencia artificial, acaparan la mayor concentración en décadas del mercado, y bueno, eso suena a burbuja, señores, burbuja clarísima. Siempre hay que recordar que antes de la crisis del 2008 hubo un pequeño bull market, mercado alcista, y después explotó todo, ¿no? Financial Times dice: la deuda inmobiliaria incobrable supera las reservas de los mayores bancos de los Estados Unidos. Las provisiones para pérdidas crediticias se han reducido, incluso cuando los reguladores destacan los riesgos del mercado. ¿Se acuerdan? Lo que les conté antes, los grandes bancos negándose a reservar más capital. Acá Yahoo Finance también dice: los grandes bancos obtienen lo que quieren en Washington. Esta es una nota del 10 de marzo. Los grandes bancos finalmente han estado presionando a los reguladores estadounidenses para que reconsideren una regla controvertida que les exigía mayores reservas contra pérdidas futuras, y esta semana obtuvieron lo que querían. ¿Qué es lo que querían? Que no haya cambios en el grado de reservas que tienen que guardar. Ahora estos problemas se empiezan a manifestar.
Fíjense, el prestamista inmobiliario New York Community Bank está en crisis, destrozando los nervios de Wall Street, decían el 1 de marzo en Business Insider. Porque banco vinculado a hipotecas comerciales. Este banco prácticamente ha pasado a casi a mejor vida con una caída brutal de la cotización en este mes de marzo. Finalmente, lo que decíamos al principio, la Fed pone fin a los préstamos de este fondo de rescate de bonos bancarios, ¿no? Entonces, dice, los ojos se vuelven ahora hacia la ventana de descuento. Y hay que tener en cuenta que la crisis de 2020, no vayan a pensar, ¿no?, los motivos que dijeron en los medios, arrancó en 2019 cuando colapsaron los préstamos interbancarios en los Estados Unidos, el mercado de repo. Fíjense acá una declaración que hizo Powell el 9 de marzo al Congreso de los Estados Unidos. Vamos a escucharlo. Sure, there will be bank failures, but this is not the big banks. If you look at the very big banks, it's not a first-order issue for any of the very large banks. It's more, smaller and medium-sized banks that have these issues. We're working with them. We're getting through it. I think it's manageable is the word I would use, but it's a very active thing for us and the other regulators, and it will be for some time. Thank you. Entonces, Powell insiste. Son los bancos regionales, son los bancos chiquitos, lo vamos a manejar, como la inflación era algo transitorio también, viste, pónganle. Ahora, imagínense cómo repercute estas declaraciones de Powell hechas en el Congreso o ante 60 minutos los medios de comunicación. Imagínense. Después el primer rumor que enciende la mecha, New York Community Bank, bueno, ahí tenés los problemas. Lo cierto es que ya lo vimos. Powell está mintiendo. Los bancos grandes son los más expuestos a esto. Entonces decíamos al principio, ¿no? Bitcoin y oro. ¿Cuál gana la carrera como refugio de valor? Titula Ámbito Financiero. Y volvemos a tener que mencionar lo que decíamos antes, ¿no? Al principio. Bueno, ¿qué hay detrás del rally que está haciendo Bitcoin, alcanzando máximos en un contexto de tipos de interés planchados, rumores de que sube, o sea, ¿qué es lo que está pasando realmente acá? Y la respuesta la tenemos que buscar por este señor, fíjense, Larry Fink, de BlackRock. A ver qué dice. More and more global investors are asking us about the role of crypto. And as I said, I do believe a lot of crypto is going to be, it's an international asset. It has a differentiating value versus other asset classes, but more importantly, because it's so international, it's going to transcend any one currency and currency valuation. If you just look at the value of our dollar, how it depreciated the last two months and how much it appreciated over the last 5 years, I mean, an international crypto product can really transcend that. And that's why we believe there's great opportunities, and that's why we're seeing more and more interest. And that interest is broad-based worldwide. Ahí lo tienen. Cada vez más inversores nos preguntan sobre el papel y pueden servir como activo internacional digital. A ver, más allá de las buenas intenciones o lo que pueda creer cada uno, suena realmente muy parecido al objetivo de estas élites durante realmente mucho tiempo, ¿no? La concreción de un activo, el Fénix, decía The Economist en la década del 90, un activo internacional digital. Y encima salen notas como estas, ¿no? Bitcoin enfrentará una crisis de liquidez en septiembre de 2024 si continúan las entradas institucionales. Los ETF de Bitcoin están absorbiendo el Bitcoin disponible para la compra y el punto de inflexión en la dinámica de la oferta llegará este año según analistas. ¿Esto qué significa? Que gente como BlackRock y compañía que se están llevando todo por delante en el mercado de Bitcoin, de las criptomonedas, bueno, van a producir escasez de Bitcoin y cuando eso ocurra, el precio se va a disparar. Y yo agregaría, y también se van a llevar todo el Bitcoin en existencia, ¿no? Hay que ver cómo concluye esa historia.
Y las últimas 3 notas para cerrar el video de esta semana. Wall Street hace un reseteo del riesgo mientras el rally de las acciones toca nuevos récords. Esta nota las traigo para que vean que mi posición es la contraria a la de los medios mainstream. Veremos quién tiene razón, ¿no? Quién está diciendo algo lógico, quién está mintiendo, quién está diciendo la verdad. Ahora, ustedes analicen, les voy a leer un par de párrafos, analicen lo que menciona esta gente, el Financial Times, levantado por el cronista comercial, y con lo que les mostré. A ver, ¿qué les parece más lógico, no? Dice, el creciente optimismo sobre la economía mundial y el aumento de los beneficios empresariales hace que los mercados estén registrando máximos históricos. Esto ha llevado a analistas a pronosticar nuevas subas en lo que algunos describen como un reset del riesgo. En las últimas semanas, el Standard & Poor's 500 de Wall Street, el Nasdaq de Japón, el DAX alemán y el CAC 40 francés, entre otros índices, han alcanzado sus niveles más altos de la historia. Estos datos se basan en la esperanza de que los bancos centrales hayan controlado la inflación sin desencadenar una recesión. Entonces, a ver, yo les digo, lo vimos antes. Alemania con problemas, Japón con problemas, Estados Unidos con problemas. Tomen el ejemplo de Argentina. El Merval también está en niveles altísimos. ¿La economía argentina está bien? Bueno, hay una separación total de la economía real con la economía financiera. Hay un grado de especulación tremendo, impulsado por las medidas de los bancos centrales, que también hay que decir esa frase, que han logrado controlar la inflación sin desencadenar una recesión. Bueno, como mostramos al principio, pregúntenselo a la Agencia Internacional de Energía, que prevé una baja fuerte del consumo de la demanda de petróleo para este año. La recesión está ahí, y si los bancos centrales han logrado controlar la inflación, la próxima nota que les voy a mostrar realmente lo desmiente. Goldman Sachs y UBS han revisado al alza sus previsiones para este año, elevando sus pronósticos. Evan Brown, responsable de estrategia del UBS, fíjense, noten que en el artículo los únicos que hablan son bancos, ¿no? Bueno, dice, es como un reinicio del ciclo de riesgo. Durante mucho tiempo se pronosticó una recesión que ha terminado por no materializarse. Brown cree que el creciente entusiasmo por las acciones es una liberación del apetito por el riesgo reprimido. Ahora, fíjense la contradicción de la nota, ¿no? Las ganancias de este martes en los mercados de renta variable se produjeron a pesar de los datos que mostraron que la inflación en Estados Unidos se situó ligeramente por encima de las expectativas del mes pasado. Pero ¿no era que lo tenían controlado y que estaba a la baja? Y esto? La tasa de febrero de 3.2, los economistas habían previsto 3.1, provocó una venta masiva a la deuda pública estadounidense. Bajan los bonos. Los bancos tienen más pérdidas. Los bancos tienen que ser rescatados y necesitan liquidez por el programa de financiamiento. Un programa que no existe más. Qué curioso, ¿no? Realmente. Brown asegura que si todo el mundo es más optimista sobre la economía y deja de preocuparse por la inflación, las perspectivas son bastante buenas. No, claro, es como decir, bueno, si la gente en realidad se deja de hacer mala sangre y sale a gastar y sale a pasarla bien, ¿qué problema va a haber? Vamos a estar todos felices y contentos. Ciertamente. Los beneficios empresariales también han favorecido el rally, como muestra el fabricante de chips para inteligencia artificial Nvidia, que ha subido casi un 80% este año tras presentar beneficios extraordinarios. Y cierra diciendo, muchos analistas sostienen que el actual repunte inspirado en la inteligencia artificial está mucho mejor fundamentado que la burbuja tecnológica de los años 90, que desembocó en un desplome en el año 2000. En aquella época los beneficios de muchas empresas eran quimeras, no realidades. No se está produciendo la sobrevaloración generalizada de las empresas que no ganan dinero como pasó en la burbuja tecnológica. Y dice, fíjense, sí, Nvidia, la líder, ¿no?, de este repunte de las tecnológicas, está valorada 70 veces sus beneficios. Pero en realidad tiene beneficios. Pero la valora 70 veces más de lo que tiene realmente. Pero no, muchachos, eso no es una burbuja, quédense tranquilos, y esto y lo otro. A ver, esto es una estafa realmente. Están estafando a la gente para que se meta de lleno en estos mercados totalmente demenciales.
por un lado, BlackRock y compañía están manipulando el mercado de Bitcoin, de Ethereum, pronto el de Ripple. Por el otro lado, los bancos y la prensa están manipulando el mercado accionario, el Standard & Poor's en general, con este tipo de notas donde mienten descaradamente, ¿no? 70 veces los beneficios. Y fíjense, aprovechando la nota de recién, recordé algo, quiero recomendarles este libro, Un paso por delante de Wall Street, que es de Peter Lynch, uno de los libros más maravillosos realmente respecto a inversiones que pude leer alguna vez en mi vida. Y ahí contaba una anécdota. Lynch, un exitosísimo inversor en acciones y demás, ¿no? Y decía, cuando voy a una fiesta, voy a un cóctel, y el mozo me dice en qué tengo que invertir, ponele que aparezca el mozo con la bandeja con los cócteles y le dice, che, Lynch, tendrías que comprar Nvidia, ¿no? Que está subiendo. Dice, ese es el momento donde yo me voy, es donde vendo todo. Cuando el mozo, ya el público no especializado te empieza a recomendar títulos, acciones, activos y demás. ¿Por qué? Porque es el momento donde los medios de comunicación han inflado tanto la burbuja a través de la propaganda incesante, donde claramente ya se ve que es una burbuja y está próxima a estallar. Entonces, las últimas dos notas les decía, pero el Financial Times y el cronista lo publica, dice que las tasas, que la inflación está controlada. Bueno, el IPC, el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, no inspirará a la Fed a reducir las tasas, dice Bloomberg Economics. La inflación subyacente disminuirá a medida que los precios de los bienes sigan cayendo. El salto sorpresivo en la medida de refugio de enero fue probablemente una aberración. ¿Por qué? Porque no tienen controlado el tema de la inflación. Ahora, la última nota de New Yorker, ¿por qué Jerome Powell podría ser la persona más importante en Washington de aquí a 2024? Estamos, como decíamos antes, en una situación de crisis monumental, que encima se está replicando en la militarización del mundo. El hegemón mundial, Estados Unidos, va a entrar en un proceso electoral que terminará en noviembre de 2024 con una situación. Si Jerome Powell, la Reserva Federal, baja los tipos de interés, se mueve la economía, va a haber mayor actividad y probablemente Biden llegue a las elecciones con buenos números económicos. Pero también, con lo que les acabo de decir, capaz que llega con la inflación desatada. Ahora, si Powell hace al revés, sube los tipos para domar finalmente la inflación, va a provocar caídas fuertes en el sistema bancario, probablemente provoque corridas y un apretón económico fuerte que lo puede llegar a hacer a Estados Unidos llegar a la elección en modo recesivo. Mientras tanto, como veíamos, Powell aclama, elogia la supuesta independencia de la Reserva Federal, diciendo que no se mete en temas fiscales y demás. Por el otro lado, están gastando montañas realmente de dinero para beneficiar al complejo militar industrial en las diversas guerras que se están llevando adelante en el mundo. Y todos sabemos desde 2020, que lo venimos estudiando en profundidad, que el objetivo es fundir el tesoro con la Reserva Federal, llevar a un sistema centralizado de pagos y concentrado en lo bancario. Todo a través de la implementación de sistemas de pagos automáticos, inmediatos, y en última instancia la CBDC a nivel local de cada país y a nivel internacional. Como les dije antes, desconozco completamente cuál va a ser el evento, el cisne negro, que materialice el colapso de todo esto. Esa es la naturaleza de los cisnes negros, que muchas veces son provocados, pero siempre son sorpresivos. Pero lo cierto es que el mapa, ¿no?, el almanaque, el calendario de lo que viene, está lleno de red flags por todas partes. Y como le dije hace unos días en Twitter a una persona, la exuberancia del bull market, de la burbuja, es buenísima, ¿eh? Es buenísima cuando te subís a la ola y la surfeás. Pero sabés cuándo bajarte de la ola, ¿eh? Porque si te quedás cuando la ola rompe, te das contra el fondo y quedás destrozado. Y simplemente cierro con esto. Recuerden que paralelamente se habla de identificaciones digitales, se habla de monedas digitales, de la vinculación de ambas, se habla, de renta básica universal a través de pagos digitales, ¿no? Todo un panorama
de no tendrás nada y piensan que seremos felices. Como les dije, estimados amigos, el panorama es más que sombrío. Los invito a compartir este video en todas sus redes y grupos. Difundan en WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook, en todas partes. Y apoyarnos en patreon.com/Nicolás Moraz para que nuestro trabajo periodístico independiente siga siendo posible. Quienes nos apoyan desde $5 mensuales tienen acceso a la totalidad de nuestros videos, los que están aquí, pero también los que ya no están disponibles para todo el público y quedaron reservados solo a nuestros Patreons. A partir de $10 les enviamos semanalmente la totalidad de las fuentes periodísticas que utilizamos en nuestros noticieros innominados para que profundicen por su cuenta. A partir de 25, las mejores clases de la Academia Libertaria sobre Derecho, Economía, Historia y distintas materias por un equipo de excelencia de profesores coordinados por mí y por más la opción de patrocinar o promocionar su empresa en nuestro canal y encargar documentales. Patreon.com/Nicolás Moraz. Y también puedes apoyarnos a través de la opción unirse de YouTube, Bitcoin o Mercado Pago. Links en la descripción y en el comentario fijado. Sin más que decir, estimados amigos, me despido hasta una próxima ocasión.